Le damos la bienvenida aquí a Carlos Bianco, que es el jefe de asesores de la Gobernación. Bianco, ¿cómo le va? Lo saluda Silvia, Virginia y todo el equipo de Radio Nacional Bahía Blanca. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Pero muy bien. Bueno, varias cuestiones para preguntarle y analizar a propósito justamente de la realidad, de la coyuntura y un poco más también. Bueno, estamos a nada de las elecciones, el 14 de noviembre, digamos, ¿cuál es el análisis que hacen en este momento? Mira, el análisis es que estamos trabajando muchísimo, no por una cuestión electoral estrictamente, sino porque la situación, luego de relativamente controlada la pandemia, la situación económica, la situación social, luego de 6 años de crisis, los 4 años del macrismo y los 2 años de pandemia, sumado a eso, a los problemas estructurales que tiene la provincia desde hace más de 30 años, tenemos que mejorar las condiciones materiales de vida del pueblo bonaerense. Eso es algo que estaba previsto, que lo venimos haciendo, que lo veníamos trabajando. Durante la pandemia tuvimos una política de resistencia a las consecuencias sanitarias, pero también económicas y sociales del coronavirus. El Estado Nacional, el Estado Provincial, los gobiernos municipales hicieron tremendos esfuerzos para que esos impactos sean los menores posibles, los sanitarios, los económicos y los sociales, pero obviamente una pandemia es una situación de estrago y esos impactos en muchos casos empeoraron situaciones muy trágicas que tenía la provincia de Buenos Aires desde hace varios años. Estoy repitiendo los niveles de pobreza, los niveles de indigencia, los niveles de desempleo. Obviamente en una situación de pandemia eso empeora, pero bueno, ya desde hace tiempo estamos trabajando muy fuerte para la reconstrucción de la provincia de Buenos Aires. Al principio fue una política más defensiva, de cuidar a los sectores, de mantenerlos activos, de mantener los ingresos del conjunto de la población. Ahora es una política mucho más ofensiva, en el sentido de que tiene como objetivo fortalecer el crecimiento de la economía, la generación de ingresos y la mejor distribución de esos ingresos. Está previsto que este año la economía de la provincia de Buenos Aires, al igual que la nacional, crezcan aproximadamente un 8%, luego de la caída muy fuerte que tuvimos el año pasado de cerca de 10%. Hay muchísimos sectores que están por encima de los indicadores de actividad, de empleo, muchos sectores industriales, inclusive respecto del 2019, pero falta todavía, y sobre todo lo que falta y lo que estamos trabajando es que en ese crecimiento empiece a verse reflejado en el conjunto de la población y no solamente en algunos sectores, particularmente en algunos sectores concentrados. Ese es el objetivo de la política tanto del gobierno nacional como del gobierno provincial, y en eso se inscribe las medidas que se tomaron recientemente para controlar de a poco el nivel de precios. Luego de terminada la pandemia, un repunte, como te estoy señalando, muy claro, un repunte del consumo, un repunte de la demanda, y eso ha generado una dispersión muy alta de los precios relativos, por falta de stocks de insumos, en algunos casos por especulación de algunos sectores concentrados. Bueno, en ese sentido se inscriben estas medidas temporales y transitorias que se han tomado, y obviamente el gobierno nacional está trabajando en un plan de control de la inflación más de mediano a largo plazo. Precisamente respecto de este tema de precios congelados y de los controles, así como en el ámbito nacional, el sector empresarial también recurrió al gobierno nacional para plantear su situación. ¿Cómo se generó, cómo se está planteando la situación aquí a nivel provincial con algunas empresas que también marcan punta a nivel nacional, pero que tienen su sede aquí en la provincia? Mira, nuestro ministro de Producción, que tiene las competencias en materia de comercio interior en la provincia de Buenos Aires, está trabajando en conjunto con el gobierno nacional. La semana pasada una reunión en la gobernación con el gobernador, con el jefe de gabinete de ministros de Nación, Juan Mansur. También participó Roberto Feletti, nuestro ministro de Producción, y los intendentes del conurbano, que invitamos a todos los intendentes de los distintos signos políticos. Lamentablemente no acudieron al llamado, solamente vinieron los intendentes de nuestra fuerza política para trabajar de modo conjunto en el monitoreo y en la fiscalización del cumplimiento de estas medidas transitorias y temporales vinculadas al congelamiento de precios. Nosotros creemos que está en la forma coyuntural, me animo a decir, de ordenar la situación
de precios que, como te decía recién, están muy dispersas, están muy desordenadas a la salida de la pandemia, y una primera tarea que tenemos que darnos es esta, la del control, la del monitoreo y la fiscalización de que se cumplan esas medidas, porque son además medidas que van a favor del bolsillo y de la mesa de los argentinos en general, de los bonaerenses en particular. Es decir, que en aquellos municipios donde ha habido adhesión por parte de los intendentes, también las OMICs, las oficinas de información al consumidor, están realizando los controles, y aquellos donde no, serían las delegaciones de la Defensoría del Pueblo. Sí, la verdad que estamos trabajando también con algunas organizaciones sociales que están comprometidas en el control de precios. Bueno, las distintas formas que uno puede encontrar de trabajar el tema del control y la fiscalización de los precios. Yo la verdad que lamento que haya en algunos distritos que están gobernados por la oposición que no tengan el mismo ímpetu a la hora de cuidar el bolsillo a sus vecinos y a sus vecinas. Y que además muchas veces la oposición salga, como hizo recientemente el candidato de la oposición, Santilli, con una cantinela, con un mantra que repiten un tipo de argumento, de decir, no, bueno, el problema no es que los precios están dispersos, que hay algunos sectores concentrados que están ajustando los precios por encima de la situación real y concreta de la demanda y el consumo, y diciendo que es solamente un problema de emisión inflacionaria cuando no tiene ningún solo dato y cuando la realidad lo desmiente. Además, la realidad histórica, la teoría económica, lo han desmentido muchísimas veces. Pero bueno, ahora nuevamente vuelven con este mantra, pero la verdad que eso es más fácil que ponerse a trabajar muchas veces. Nosotros lo convocamos a que trabajen en conjunto en una política de Estado, que es empezar a controlar la dispersión de precios para luego avanzar en una política macroeconómica de sostenibilidad en el largo plazo, de inflación en el mediano plazo, de precios. No, la consulta iba un poco porque como aquí en Bahía Blanca, además de la oficina municipal, tenemos también justamente una delegación de la Defensoría, y por lo que teníamos entendido, inclusive de hablando con el delegado, les había llegado a ellos la orden de ser quienes tenían a cargo aquí el control en lugar de las OMIC. También estamos trabajando con la Defensoría, con las distintas representaciones de la provincia en los territorios. Bueno, cuando el gobierno local no se compromete y no colabora, hay que buscar formas alternativas. Eso es lo que estamos haciendo. Bianco, hace unos días atrás estuvieron en Coronel Suárez con entrega de Mi Escritura a Mi Casa junto al intendente Ricardo Mochero. Sí, estuve hace unos días en Coronel Suárez, y hace 2 días también estuvo el ministro Berni entregando algunos patrulleros en Coronel Suárez. Sí, estamos recorriendo toda la provincia, todos los ministros, el gobernador obviamente de manera permanente. No puedo no dejar de preguntar en este día a propósito porque se cumple un nuevo aniversario del fallecimiento de Néstor Kirchner, ¿no? 11 años a propósito de ese hecho. Y en principio preguntarte, bueno, ¿dónde estabas vos? ¿Cómo te enteraste? ¿Y qué significa, no, a 11 años de la partida de Néstor? Mira, recuerdo que me estaban haciendo el censo muy temprano a la mañana, habían venido para hacer el censo y en ese marco me enteré, obviamente me entristecí, y bueno, nada, rápidamente hablar con los compañeros, con las compañeras, nos juntamos, bueno, después fuimos ya nos fuimos para la plaza, bueno, lo que todos sabemos, pero la verdad que lo que estamos haciendo hoy en Morón, nuestra fuerza política, es un más que merecido homenaje a un dirigente, a un militante que fue el que vino para volver a poner a la Argentina de pie, luego de una crisis casi terminal que tuvo nuestro país, luego de las reformas neoliberales que implementaron a lo largo de los 90, en donde los que en esa época éramos jóvenes, recuerdo la desazón que tenía en esa época, yo estudiaba, trabajaba en la Universidad de Quilmes, la desazón que teníamos por no ver un futuro para nuestro país, una situación cada vez más compleja. Recuerdo que muchos de mis compañeros abandonaban la universidad diciendo, bueno, ¿para qué voy a seguir estudiando si no veo ningún futuro a partir de las políticas neoliberales en la Argentina? Luego tuvimos la crisis de 2001-2002 y a partir de ese desastre que tuvimos apareció la figura de Néstor Kirchner para devolverle la alegría al pueblo, para
devolverle una política de crecimiento, de desarrollo, de industrialización a nuestro país, que obviamente después la continuó Cristina, pero bueno, hoy haremos el merecido homenaje a Néstor, al que todos extrañamos y recordamos muchísimo, obviamente. Bianco, le agradecemos muchísimo la generosidad de atendernos, muy amable, como siempre. A ustedes, muchas gracias. Gracias.